Como decía, quiero agradecerle que hayan asistido porque esto demuestra que existe un interés en ustedes de poder encontrar información para poderla compartir y una solución a los problemas que se avecinan a raíz de la liquidación de la empresa. Lo mejor que le ha podido ocurrir a los pensionados y trabajadores de Electricaribe es la intervención con fines de liquidación. Esta es una empresa que hace mucho rato dejó de ser una unidad de explotación económica con rentabilidad y con el cumplimiento de todas sus obligaciones, tanto de tipo administrativo, operativo, como en materia financiera. Justamente eso lo descalifica para seguir en el mercado, de acuerdo a la ley 142, que en su artículo 10 establece que las empresas que reemplazarían en el servicio oficial que se venía prestando hasta el año 1997-98 deberían tener y acreditar el suficiente músculo financiero y técnico para el desarrollo de sus actividades. A ver, si hay alguien que puede llamar al servicio técnico para que... No, no hay necesidad, sí. Estoy cansado de manejar micrófono. El micrófono es el que no sirve. Sí. A partir del 14 de noviembre del año pasado se trazó, digamos, una línea imaginaria en el tiempo, y que gracias a esa decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos, hoy en día podemos hacer un balance de en qué situación se encuentra el futuro o la consolidación del futuro de los pensionados y de trabajadores de Electricaribe. Naturalmente que para poder hacer un análisis a fondo tenemos que saber quiénes son los actores de este problema. Entonces está el Estado, está la casa matriz en España, están los pensionados, están los trabajadores, están los acreedores financieros y los distintos proveedores y contratistas. Cuando se habla de Electricaribe o de cualquier otro problema, estos problemas no se pueden solucionar si falta lo que se llama el contexto, que con todo respeto, a raíz de lo que estaba hablando Heider Medina, pues yo me leí la demanda del doctor Alemán con su papá, pues ¿quién no le hace la mejor demanda a su papá? Y la verdad que lo que le faltó fue el contexto. El contexto significa que existe un contrato de transferencia de activos y un convenio de sustitución patronal, el cual es un fuero que adquirieron trabajadores y pensionados, en lo que no se le puede a raíz de esa virtud que tienen ustedes en el fuero, no se puede modificar las condiciones en que se encontraban antes y al momento de la sustitución patronal de trabajadores y de pensionados. Lo que quiere decir que los señores PPA nunca han podido suscribir una conciliación que tuviera efectos jurídicos si el convenio de sustitución patronal determinó en su artículo 16 que estaba prohibido cambiar las condiciones de la sustitución. Dice que no se ha pactado la alteración, la disminución ni la extinción de las obligaciones que tienen trabajadores y pensionados sustituidos. El fuero del convenio de sustitución patronal, y además que esos derechos hacen parte del precio de la venta. En los contratos de transferencia de activos, y en especial el de Bolívar,
en el punto 1.134 dice: pasivos laborales asumidos o pasivos laborales son las obligaciones a cargo del Electribol y que Electrocosta asume en virtud del convenio de sustitución patronal como parte del precio de la venta. Es decir, que esas obligaciones que se transmutaron en una escritura pública, que es el contrato de transferencia, esas obligaciones no se pueden alterar, porque al alterarlas o disminuirlas, se estaría disminuyendo o alterando el precio de la venta de los activos. Y luego en el punto 341 dice: asunción de pasivos laborales. La asunción de los pasivos laborales por parte de Electricaribe se realizará, esto lo dice también en Electrocosta, mediante la suscripción y ejecución del convenio de sustitución patronal que regula integralmente la materia. Entonces, ustedes recuerdan que el sector eléctrico era oficial y el sistema de distribución y comercialización se hacía a través de las electrificadoras de la costa atlántica, en su total eran 7, y después del apagón del año 1992 comenzó a revelarse, o sea, a hacerse público que existía una crisis, que las soluciones que le daba el gobierno eran inútiles, que siempre existía un faltante financiero o económico que aumentaba y que se estaban entrando en una inminente cesación de pagos, y que además, por mucho que el gobierno había apoyado en subsidios, endeudamiento presupuestales, las empresas no mejoraban, es decir, las electrificadoras. Entonces, en el año 1992, ustedes verán que se hizo un diagnóstico idéntico al que hoy en día se hace del sector de distribución y comercialización que asumió la empresa Electrocosta o Electricaribe, hoy fusionada en la última. En el 92, este es un documento del 92, se decía lo siguiente: hay incremento en la morosidad de los usuarios con las empresas y de estas empresas con Corelca. Existen elevados faltantes por incremento de los gastos y menores ingresos por bajos recaudos. Los mercados mayoritariamente compuestos por usuarios de muy baja capacidad de pago. Existe un desequilibrio entre las tarifas y los costos. Existen unos índices exorbitantes de pérdidas. Y además existen unas deudas elevadísimas, insoportables en materia laboral. Eso no es lo mismo que se está diciendo hoy en día. Lo que quiere decir que la privatización del sector eléctrico fracasó. La privatización del sector eléctrico estuvo precedido, este es el contexto, estuvo precedido de unos documentos COMPES que hacen, en el que consta la política pública del Estado, es decir, por qué el Estado tomó esa decisión y para qué la tomó. En esos documentos COMPES aparece que la privatización se hace con el fin de asumir los enormes pasivos laborales que existen a favor de trabajadores y de pensionados, y que por lo tanto la privatización, es decir, traer capital privado, se hacía con el siguiente fin:
liberar a estas electrificadoras del cuantioso pasivo pensional existente a favor de trabajadores y pensionados. Segundo, garantizar los derechos de los trabajadores y de los pensionados, cuyos derechos estaban seriamente amenazados por la mala situación financiera de las electrificadoras. Entonces fue así como el negocio se planteó de la siguiente manera. El Estado le dijo al capital privado a nivel mundial, le dijo: tengo unas electrificadoras, las voy a liquidar por las razones que acabamos de decir, pero se crean dos empresas en la cual se segmentan los diferentes mercados que estaban atendiendo esas electrificadoras. La una era Electricaribe y la otra era Electrocosta, con la condición que paguen los pasivos financieros, los pasivos comerciales, proveedores, etcétera, y además atiendan y fondeen los pasivos pensionales de trabajadores y de pensionados. Me refiero a pasivos pensionales de trabajadores y pensionados porque un trabajador, por el solo hecho de tener un mes de trabajo, ya debe tener una reserva en el pasivo pensional al futuro. Entonces, cuando se habla de pasivo pensional, no solamente se está hablando de trabajadores, de trabajadores retirados, que son los pensionados, sino de trabajadores activos. Ocurre que en cada una de las escrituras se determinó cuál era el pasivo que asumía laboralmente por cada una de las electrificadoras, la empresa Electrocosta y la empresa Electricaribe. En el caso de Bolívar, de Electribol, quedó constancia que el pasivo laboral por asumir en Electribol asciende a la suma de 78.903.485.941 pesos. Repito, palabras más, palabras menos, eran 79.000 millones, lo que costaban los trabajadores y pensionados de Electribol en ese momento. Naturalmente que eso es un cálculo electoral mal hecho, pésimamente hecho, porque ahí no estaba, por ejemplo, para el caso de Bolívar, la doble pensión, como tampoco está todavía en el cálculo electoral la doble pensión de ustedes. Solo por decir una cosa, por decir una de los elementos estructurales del cálculo electoral al que tienen ustedes derecho. Además de eso, tenía una deuda por asumir de 197.000 millones que costaron los activos de la empresa Electribol. Es decir, el Estado recibió 197.000 millones de los españoles, perdón, no de los españoles, sino de la Houston y de la Electricidad de Caracas, por quedarse ellos con esos activos a un horizonte financiero, es decir, por la explotación de más de 50 años del mercado de distribución y comercialización de energía. Naturalmente que esos 197.000 millones ya Electricaribe se los robó y los repuso. O sea, lo que se llama en el argot mafioso, hizo una fiambre. Fió, se las tiró de buena paga y después vino con otro fiado y nunca más pagó. Entonces solamente vamos a hablar del Electribol. La pregunta que nos hacemos todos
que nos hacemos todos es por qué los señores del Consorcio de Electricidad de Caracas y el Ayuto vendieron a mitad de precio lo que habían comprado. Se la vendieron a los españoles. Naturalmente que eso tiene una explicación. La explicación es que, y es lo que ellos han debido hacer, es que aquí hay una relación de tarifas y costos que muy difícilmente una empresa puede asumir. Y hoy en día se está hablando de que las tarifas actuales de energía hay que modificarlas hacia arriba, porque si no se modifican, el negocio no es rentable. Por lo menos eso es lo que se ha dicho hasta el momento. Parece que ese tinto está alterando el orden público aquí. Hoy en día cuando hemos recibido la respuesta de Electricaribe, encontramos que la empresa nos responde que Electricaribe no tiene, o sea, en el presente no tiene, ni tampoco ha tenido, o sea, jamás ha tenido fondeado el cálculo actuarial cuestionado, ni ha constituido nunca un patrimonio autónomo que lo administre. Es decir, a ustedes se les han venido pagando las pensiones con el flujo de caja. No existe un patrimonio autónomo y eso es una obligación. Es muy importante hacerse una pregunta: ¿esa es una obligación o es un capricho de los pensionados? Pero es que ustedes no pueden afirmar eso si no se apoyan en el principio de legalidad, es decir, ¿cuál es la norma que los obliga? Pues la norma, señores, está aquí. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, estableció lo siguiente en una resolución del año 1998, que dice, comillas, todas las entidades prestadoras de servicios públicos de energía eléctrica y gas que tenían trabajadores vinculados el día 11 de julio de 1994, que son todos ustedes, deberán tener adecuadamente calculadas las provisiones financieras indispensables para atender el pago de las obligaciones pensionales a su cargo y a favor de los trabajadores que estuvieran vinculados en la fecha señalada, a más tardar el 31 de mayo de 1996. Lo que se presume entonces que el Electribol también tiene su culpa aquí, porque el Electribol no entregó un patrimonio autónomo, es decir, una cuenta, independientemente de los dineros de la empresa, donde estuvieran depositados los dineros necesarios para atender adecuadamente las pensiones de sus trabajadores y pensionados y sus sucesores pensionales hasta cuando falleciera el último de ellos. Además de eso, establece la CREG lo siguiente: las provisiones, es decir, el dinero
y su forma de amortizarlas serán incorporadas en las proyecciones financieras que hagan parte del estudio de viabilidad ordenado por la Ley 142, encargando de conformidad con su competencia a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. Entonces la pregunta es si la superintendencia cumplió. Jamás cumplió. La superintendencia era cómplice, fue el cómplice necesario, hoja, porque hay unos cómplices eventuales. Pero es que si la superintendencia vigila, esto no ocurre lo que nos están dando testimonio hoy en día, de que ni tiene ni nunca ha tenido fondos para pagar las pensiones, ni tiene un patrimonio separado de la empresa. En esta respuesta que se nos da y que fue exigida porque la empresa quería entrar a conversar con los presidentes de los pensionados, de las asociaciones de pensionados, hablar, perdonen la expresión, las damas, maricadas. Y nosotros, la Unión de Asociaciones de Pensionados, hemos creado de facto como una unidad de trabajo, le hemos dicho a la empresa: no queremos reuniones si primero no hablamos lo estructural del problema. Lo estructural del problema es que en el cálculo actuarial se tiene que reflejar la integralidad de todos y cada uno de los derechos de origen legal convencional a que ustedes, de los que ustedes son acreedores, no solamente por las convenciones colectivas de trabajo, sino a través del contrato de transferencia de activos, es decir, lo laboral se convirtió en un contrato comercial interadministrativo por escritura pública, donde eso está en los anexos, y además que existe un convenio de sustitución patronal que les da a ustedes un fuero de estabilidad, de consolidación de los derechos adquiridos a través de la convención o convenciones colectivas de trabajo, sin lugar, ojo, a que se puedan modificar, disminuir, alterar o extinguir, so pena de que se esté alterando el precio de la venta, porque el precio de la venta es un dinero por los activos más el total de los derechos que tienen los trabajadores y pensionados. Pero señores, eso no lo consiguen ni ustedes ni sus directivos sentados en una mesa de diálogo, por muy simpática que sea, porque aquí se trata de unas cuentas, que tienen una fórmula, una ecuación, donde hay que calcular las mesadas futuras no solamente del titular, sino del núcleo familiar que hereda esa pensión por ley en la nómina. Ojo, el que lo hereda por nómina, que en este caso son las esposas o las compañeras o compañeros permanentes y los hijos menores o inválidos. En el caso, por ejemplo, de el presidente de los pensionados, de la Asociación de Pensionados de La Guajira, él tiene 73 años y la esposa tiene 50. Lo que quiere decir que a él no se le puede calcular su expectativa de vida a 10.9 años, sino a 30 años, que es el que tiene la esposa. Y cuando le hacemos una proyección ordinaria, ojo, una proyección ordinaria donde multiplicamos el número de mesadas,
por la última mesada que él tiene, eso le da a él 300 y pico de millones. Pero cuando lo hacemos, y eso que le falta el interés y la indexación y todo lo habido por haber, que dispara a valor real la sumatoria de todas las mesadas futuras que se pueden percibir en el periodo que hace falta, o un pago único, de acuerdo como lo ha venido diciendo la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Cuando se hace ese mismo cálculo con el señor Echeverría de La Guajira, con la edad de la esposa de 50 años, su cálculo ordinario hecho con una calculadora, todavía le faltan los otros elementos, da 1.200 millones de pesos. Entonces, señores, si ese señor se va a hablar con la empresa, no solamente lo tumban a él, sino que él transmite esa misma información a los demás y la empresa hace una fiesta. Por ejemplo, es como el caso de los negocios que se han celebrado aquí en Bolívar, el caso del doctor Ramiro Mejía. Esos negocios son ineficaces, de acuerdo a lo que dice la Corte Suprema de Justicia, porque no estuvieron precedidos de un cálculo actuarial. Es decir, al que mejor le fue, le dieron 900 millones, pero ese tenía derecho a 2.000 y pico de millones. Si va a esa persona con esa plata que le dieron, debieran invertir con un actuario y decir realmente cuál era su derecho. Entonces fumaron y le dijeron esta es la cifra, y la persona cayó rendido ante esa cifra cuando le tocaba, como dijo Keider Medina, 2 y 3 veces más. Entonces, amigos, en la unidad que se ha creado de pensionados con la asesoría de mi oficina, se ha llegado a una primera conclusión: que todo lo que ha ocurrido en contra de trabajadores y pensionados, como fue aquí en Bolívar, la desastrosa rebaja al 75% del salario promedio como pensión y el aumento de la edad, es por la creencia errada de que por el solo hecho de ser líder, de tener un carisma o manejar determinados temas básicos, se puede asesorar integralmente cuando está de por medio los valores de esos derechos. Así también ocurrió no solamente con Ramiro Mejía, que entre otras cosas lo estimo mucho y pienso que es un gran jurista, pero en la parte económica le faltó carácter, le faltó disposición de asesorarse de un verdadero experto en cálculos actuariales que determinara el verdadero valor de esos derechos. Y yo tengo la absoluta seguridad de que esos compañeros elevan y escalan su problemática al sistema interamericano de derechos humanos, y de manera contundente el sistema interamericano de derechos humanos les da la razón y les restablece los derechos que quedaron conculcados o disminuidos, no solamente en ese negocio, sino en todos los demás, como es el caso del acuerdo del año 2003 que modificó las convenciones colectivas. La norma que prohíbe dice lo siguiente: esto se llama el principio de legalidad, compañeros.
A ver, ¿puedo seguir hablando? Así. Va bien enrumbado, doctor, siga. La cláusula 16 del convenio de sustitución patronal dice lo siguiente: prohibición. Es decir, que lo que se va a decir de aquí en adelante está prohibido hacerlo. Existe un principio general del derecho que dice que el título de una cláusula o de un contrato o de una convención hace parte del contenido de la cláusula. Y si esta cláusula la titularon prohibición, es que lo que vamos a leer de aquí en adelante no se puede hacer. Y dice lo siguiente: en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 del Código Sustantivo del Trabajo, Electribol y Electrocosta no han celebrado acuerdos, ni han pactado modificaciones, ni restricciones que puedan afectar, modificar o alterar los derechos en favor de los trabajadores y los pensionados que han sido sustituidos por patronos, por nosotros los patronos. Compañeros, eso es lo que le faltó a la demanda del doctor Alemán. Quisiera conocerlo para felicitarlo por lo que hizo, pero al mismo tiempo decirle, no contextualizó. Y nosotros también perderíamos todo lo que estamos hablando si no contextualizamos. Si no ponemos de por medio que somos beneficiarios de un convenio de sustitución patronal que prohíbe alterar las condiciones que están establecidas en las convenciones colectivas que hacen parte de los anexos, y que esas convenciones colectivas no se pueden modificar jamás. Quedaron estacionadas en el tiempo, produciendo como unos árboles en pie la generación de esos derechos en el espacio y en el tiempo a favor de ustedes y de los sucesores procesales pensionales. Si eso es así, compañeros, y si también es cierto, como lo hemos leído, que el mismo contrato de transferencia de activos dice que esos pasivos laborales hacen parte del precio de la venta, entonces preguntémonos lo siguiente: si estos señores nos acaban de contestar, suscrita esta carta en el día de ayer por la señora Vivian Barbo Bisbal, directora de Recursos Humanos de Electricaribe, si ellos nunca han tenido el pasivo pensional fondeado, entonces jamás han comprado los activos de distribución y comercialización. O sea, incumplieron el pago del precio. Entonces, esto es un nuevo derecho el que le estamos hablando. Esto no es cuestión de litigantes de juzgado, ni de audiencias de media hora. Se trata de un análisis macro de lo jurídico, de lo económico, de lo comercial, de lo social, de los documentos COMPES, que es el Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal, de los cuales ustedes están protegidos por sécula seculorum. No como dicen los señores de Sintra, el Ecol Directiva Nacional, y esa es la diferencia que existe entre los pensionados, el grupo que hemos creado con las asociaciones, y los señores de Sintra, el Ecol, porque no se debe a nada diferente. En lo personal no hay nada. Es que ellos de entrada se le arrodillaron a la empresa y han manifestado públicamente, y en la prensa así aparece, de que ellos están dispuestos a disminuir la carga de las convenciones colectivas de trabajo
de los diferentes distritos y a unificarlas en una sola. Los compañeros aquí, a trabajadores activos, no pueden permitir eso, porque justamente yo le mandé al WhatsApp del señor Pablo Santos, que no tengo nada contra él, repito, sino su posición, llamémosla jurídica o política. Le mandé el por qué no se pueden reducir las convenciones ni se pueden unificar en un proceso de liquidación. Está prohibido. Así lo dice la Corte. Así lo dice la Corte. Don Fanny, búscame aquí el WhatsApp. El WhatsApp de Pablo. Así lo dice la Corte, y dice que en los procesos de liquidatorio, la última convención colectiva vigente no solamente la última convención colectiva vigente, rige hasta el final de la liquidación. O sea, la liquidación se tiene que efectuar con el convenio de sustitución patronal, porque en el caso de la convención suscrita aquí en Bolívar, que disminuyó los derechos de los trabajadores, es ineficaz en todo aquello que contradiga los derechos que se encuentran inmersos y que hacen parte del convenio de sustitución patronal, es decir, de la última convención. La Corte dice lo siguiente: los beneficiarios de la convención colectiva no pueden renunciar a los derechos adquiridos por la liquidación de una entidad pública o privada. El proceso de liquidación deberá sujetarse al orden de prelación de crédito que establezca la ley, y toda incompatibilidad que se presente en el cumplimiento de la última convención con acuerdos será totalmente ineficaz. Su aplicación será hasta la terminación de la liquidación de la entidad. Entonces, ¿de dónde saca Sintralecol? Y justamente lo que yo le critico a Sintralecol personalmente es que quieren tomar una posición dominante frente a unos derechos adquiridos y consolidados en el tiempo y en el espacio, y que son sujetos de un contrato de transferencia de activos, de un convenio de sustitución patronal que los beneficia a ustedes, pretendiendo que pueden estar del lado de la empresa para hacerla atractiva y mantener ellos sus cargos. Porque aquí no hay nada diferente a que ellos quieren mantener sus cargos, lo que llaman la estabilidad laboral, pero es que la estabilidad laboral la tienen asegurada, sin necesidad de entrar a criticar. Mire, en el caso de Córdoba nos pasó lo siguiente. Sucede que los señores de Córdoba tienen derecho a la doble pensión también. Ellos se dirigieron a Sintralecol Córdoba y les pidieron unos certificados que eran afiliados a Sintralecol y que eran beneficiarios de las convenciones, y se negaron. Y cuando fueron amenazados con que le iban a hacer una tutela, dijeron que si le hacían tutela, ellos respondían de que eso se había extraviado. Entonces, señores, ojalá pudiéramos hacer un foro con los señores de Sintralecol, un foro jurídico, nada de opinión, porque aquí lo que se va a discutir en el proceso liquidatorio es cuánto valen los derechos de los trabajadores y de los pensionados. Aquí no hay nada político, aquí todo es jurídico, aritmético, financiero. Billones. Son billones. Entonces aquí no hay que, porque yo soy el líder, que tengo un carisma, que yo me levanto y reúno gente, que yo tengo la voz altísima, que es que yo tengo muchos amigos, que por donde yo diga que se metan, se meten. No, señores. ¿Sí?
Aquí lo que vale es la verificación de los derechos, uno, y dos, el quantum, el valor que tiene cada uno de esos derechos proyectados en el tiempo a favor de esa cadena de sucesores del núcleo familiar que establece la ley. ¡Viva Zoe Costa! ¡Viva! ¡Combatiendo unidos! Mire, amigos, Jairo, no tienes necesidad de grabar eso porque yo te voy a regalar una copia. ¿Ok? Ya te ves más clara. No, lo que yo quiero es que cuando esto llegue a Sintra Lecol, porque yo se lo voy a mandar, ellos vean el contexto en el que yo estoy hablando. Porque mandarle un pedazo donde Rovisorrada está haciendo una crítica, naturalmente que eso no tiene valor, porque está fuera del contexto. Y es lo que estamos criticando, que las cosas hay que decirlas, que aquí no hay nada personal, no tenemos nada contra ningún miembro de Sinterlecol, sino con la posición que tiene su Junta Directiva Nacional y algunos dirigentes de las seccionales. Entonces, a pesar de lo que estamos diciendo, amigos, el proceso liquidatorio todavía no ha comenzado. ¿Por qué? Porque primero se produjo una resolución en fecha 14 de noviembre del año pasado. Esa resolución fue recurrida, se presentaron una oposición, un recurso, y fue decidido en contra de la empresa meses después. Después, como la empresa tenía hasta 4 meses para definir si la toma de posesión y la intervención era con fines de recuperación o con fines de liquidación, entonces vino la segunda resolución, que fue el 14 de marzo de este año. Pero ocurre que esa resolución también recibió un recurso de reposición de la empresa, que no se conoce, pero que Superservicio en su página web está dando aviso de que no ha quedado en firme la orden de liquidar la empresa, porque todavía hay un recurso que es lo que se llama que no tiene firmeza, no tiene ejecutoria. Cuando resuelvan ese recurso y queden firmes, allí comienza el proceso de liquidación. El proceso de liquidación tiene una cantidad de pasos que cualquiera que lo necesite yo se lo puedo suministrar. Aquí el que no tenga un correo electrónico está muerto, porque aquí no hay tiempo de hablar tanto personalmente, sino por correo electrónico. Así que todos los presentes desde ahora les solicito encarecidamente, para tener una comunicación fluida y que puedan tomar decisiones oportunas, las que mejor les convengan, tener un correo electrónico y registrarlo ante la asociación o ante la empresa de justicia del consorcio jurídico especializado que yo dirijo. Esos pasos previos en los que estamos, o sea, estamos en la etapa de pre-inicio del proceso de liquidación, nos ha dado la oportunidad de asumir una actitud digna y decirle a la empresa: no queremos reuniones donde comiencen a regañar a la empresa, a los pensionados, a decirle que por qué van a demandar. Por ejemplo, en el caso de Bolívar, había que quedarse quieto con la infamia que han cometido con las viudas de nuestros amigos fallecidos. Habría que quedarse quieto con los PPA. Habría que quedarse quieto con la compatibilidad pensional. Por solo decir dos cosas, y con el 12% a la salud. Porque según hay que colaborarle a la empresa para que ella sea atractiva. Es decir,
siempre hemos sabido que los trabajadores y los pensionados jamás participan de las pérdidas de una empresa, participan de las utilidades de la empresa. Pero los señores de Sintralecol nos quieren convencer, persuadir de que somos unos, o no que somos, bueno, yo me incluyo allí porque soy asesor de muchos, de que no somos muy buenos ciudadanos, somos unos desconsiderados, siguiendo demandando a la empresa cuando la empresa se encuentra en una situación difícil. Los trabajadores ni los pensionados jamás han sido los responsables, y eso ha quedado en evidencia dentro de las dos resoluciones que ha dictado la superintendencia, de que el proceso liquidatorio se precipitó por la incapacidad financiera de la empresa, por la ineficiente prestación del servicio de energía y por su inhabilitación para poder hacer una recuperación o superación de esas causas que originaron la intervención. Y además, que ahora ha quedado en evidencia, porque está confesado por escrito por la misma empresa, que tampoco hay cálculo actuarial y que tampoco ha habido fondeo de ese cálculo actuarial y que jamás lo hubo. Sin embargo, tengo un documento suscrito por la misma firma que está revisando el cálculo actuarial, que es Mercer Auditores, donde ellos afirman que la empresa al año 1900, aquí está, aquí lo tengo en el informe de Electricaribe del año 2014, donde dicen lo siguiente: después de hacer una cuenta y establecer que el cálculo actuarial del año 2014 asciende o ascendía en esa época a 461.992 millones, iba llegando a medio billón. Después de eso habla de las pensiones de jubilación y finalmente dice: el porcentaje amortizado al cálculo actuarial presente es del 87,47%, año 2013 84,66%. Semejante mentira. Tenían comprado al auditor, al revisor fiscal. Esto tiene que coger fiscalía. O sea, estaban engañando a todo mundo, los españoles. Ellos tenían todo comprado. Entonces, yo quisiera terminar ese tema de los derechos adquiridos con la sentencia que dictó la Corte a favor de los pensionados de La Guajira, en el que estableció la irrenunciabilidad de los derechos. Ocurre que estos señores, cuando se fueron con el plan de retiro voluntario que consistía en una pensión o una indemnización, dejaron constancia en una de las cláusulas de la conciliación que su reajuste anual de la pensión que recibían, así como la recibieron los PPA aquí, era de acuerdo a la ley, es decir, por el IPC anual. Y ¿cómo que se llama el magistrado este que tú mencionas mucho? Hermano Herrera Vergara. Germán Valdés fue la contraparte mía aquí
y aportó las 24 consideraciones y la Corte le dijo lo siguiente: aunque pudiera decirse que dicha regla general está referida a la irrenunciabilidad de los derechos cuya fuente es la ley, abriendo la muy discutible posibilidad de la renuncia a los derechos laborales originados en otra fuente, o sea, los convencionales, una tal apreciación pierde firmeza ante el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, porque un derecho causado, uno que está ya en el patrimonio del trabajador, no admite negociación alguna, y porque dicha norma no le permite la renuncia a través de la transacción cuando los derechos ciertos se tratan. Pues bien, si no es posible renunciar a un derecho cierto e indiscutible por vía de transacción o de conciliación, menos y a cambio de nada, es inadmisible y ineficaz la renuncia a una pensión de jubilación ya causada, así tenga origen en una convención colectiva de trabajo, porque ya ingresó a su patrimonio. Entonces aquí vemos los PPA 1, que son los que cumplieron 20 años, que perdieron, entre comillas, la doble pensión, habiendo cumplido 20 años, y la Corte lo tiene establecido de antiguo, que las pensiones se ganan es por acumulación de tiempo. Acumulación de tiempo. Y que la edad no es un requisito para que se cause la pensión, sino que es un requisito para solicitar el pago de la pensión, porque ya está causada con los 20 años. Pero ocurre que los señores PPA2, que son los que tenían la edad mas no tenían el tiempo, y los PPA3, que son los que no tenían ni la edad ni el tiempo, y los PPA0, que eran los que tenían tiempo y edad y también los desguayaron, a ellos no les permitieron que siguieran en las mismas condiciones de la sustitución patronal. Estaba prohibida los planes de retiro voluntario, al menos que mediara un cálculo actuarial y le diera todas las mesadas futuras debidamente calculadas, sin perder el estatus de pensionado, o sea, los derechos a la salud, los derechos al subsidio de energía, en fin, los otros elementos que hacen parte de ese estatus de pensionado. ¿Y qué decir de las viudas? En el cálculo actuarial, tú tienes el cálculo actuarial del año 1997 que hemos rescatado. Todos ustedes, los que sobreviven a esta infamia, tienen una cuantía para atender las pensiones, en el papel naturalmente, pero está calculado, y está calculada también la reserva de la empresa para la pensión de sobrevivientes. Es decir, que el Estribol, por muchos defectos o muchos errores en que hubiera incurrido durante y hasta o después de la sustitución patronal, sí honró la sustitución de las viudas. Y esto hace parte del convenio de sustitución patronal. Luego, las viudas tienen que restablecerle integralmente sus derechos desde la fecha en que falleció el titular, en las mismas condiciones económicas en que él estaba en la nómina y con los mismos servicios de salud y su pensión de energía. No con el valor al cual llegaron transadas y rendidas por la necesidad.
Lo que quiere decir que esas viudas, al incluirse en nómina, tienen que recibir un retroactivo, que ese retroactivo debe estar en el cálculo actuarial y debe entregársela a ella durante el tiempo que ella ha sobrevivido. Y esa viuda también tiene derecho a que le entreguen las mesadas futuras debidamente calculadas. Lo mismo que ustedes, señores. Pero que hay un problema, aquí estamos hablando de plata, ¿y quién pone la plata? Si es que los señores acaban de certificar que no tienen un peso. Y la presunción es, bueno, ¿y entonces cómo nos están pagando las pensiones? Con la caja, con el recaudo de caja. Es decir, que esta empresa, si solamente por experimentar, solo por experimentar, aclaro, en masa los que están aquí, le pedimos que elabore un cálculo actuarial para que seguidamente y conforme ese cálculo actuarial debidamente verificado por otro actuario de nosotros, nos haga entrega de la reserva, porque nosotros no queremos llevar la reserva. Esa empresa le da un ataque porque no tiene cómo darle la reserva a ninguno de los que están aquí. Entonces, señores, frente a esa situación, ¿qué debemos hacer? Es la pregunta. La respuesta es que hay que hacer una acción de grupo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca, a nombre de todos. Donde lo que hoy en día hemos dicho aquí, lo digamos con un rigor jurídico, y le mostremos al tribunal. Aquí. De que nos encontramos en un alto riesgo y frente a un perjuicio, frente a un daño. ¿Qué es un riesgo? El riesgo es la suma de un peligro más la vulnerabilidad que se tiene ante ese peligro. Si tú tienes un peligro, por ejemplo, que te accidentes al cruzar la calle con un carro, porque tú caminas lento y eres un poco cegato, naturalmente que la vulnerabilidad, si tú la disminuyes, nunca te va a atropellar ese carro. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Que consigas una persona que te acompañe siempre y que tenga mejor la vista que tú y que camine más rápido que tú, con una silla de ruedas. Entonces yo le digo a ustedes, ante este peligro que tienen, de que, fíjense que el Heraldo de ayer manifestaba en su primera página que ni el propio Estado le ha aceptado las garantías de Electricaribe para prestarle plata para compra de energía. En este proceso se ha desprestigiado el Estado de la infraestructura eléctrica. Entonces, ¿qué tal si el señor liquidador y el señor Chapman, que son expertos en amputar derechos, en reducir derechos, en eliminar derechos, cualquier día le dicen a ustedes, no hay plata, se acabó, no alcanzó, y se caen en un mes o en 2 meses de pago, como existen muchos pensionados? Ustedes van a quedar en unas situaciones de vulnerabilidad extrema, porque no tienen una acción de grupo donde un tribunal, que en este caso sería el de Cundinamarca, dicte unas medidas cautelares diciéndole a la empresa que por ningún motivo puede suspenderle el pago a los pensionados y mucho menos puede preferir ninguna creencia
diferente 100% a la conformación de un patrimonio autónomo donde esté fondeado en su integridad, de acuerdo a un cálculo actuarial realista, donde estén los menores, donde estén las mujeres o segundas mujeres, porque eso es un problema sociológico que hay aquí. Si el pensionado tiene dos mujeres, digamos dos, nada más por cariño, Oye, Fanny. y una de las dos es más joven que la otra, pues naturalmente que el cálculo actuarial hay que hacerlo es por la más joven. ¿Sí? ¡Fuera españoles de Colombia! ¡Fuera españoles de Colombia! ¡Viva Jorge Costa! ¡Viva Jorge Costa! ¡Combatiendo unidos! ¡Combatiendo unidos! Esta no es una reunión como todas las que han hecho durante años. Esta es una reunión donde se les está notificando a ustedes de una noticia oficial, donde ya no pudieron ocultarnos más la problemática interna. A nosotros no nos interesa nada diferente a que aparezca el dinero del cálculo actuarial, que se haga un cálculo actuarial incluyendo todos los elementos estructurantes, donde se calcule la energía, el servicio médico, las mesadas futuras debidamente escaladas, son obligaciones periódicas ascendentes, todo, la beca, todo el arbolito de Navidad que tienen ustedes. Y ese cálculo actuarial se fondee, porque en los procesos de liquidación todas las obligaciones se hacen exigibles. Es decir, en un proceso de liquidación ya no se le puede fiar nada a la empresa en quiebra. O sea, esto es lo que se llama la ley de quiebras en Europa y en los Estados Unidos. Entonces, señores, ¿somos vulnerables o no somos vulnerables? ¿Quién tiene ahorro suficiente para aguantar 4 o 5 meses de suspensión de mesada? Aló. Bueno, dentro de este tema que hemos expuesto, hay una segunda conclusión. La segunda conclusión es que el cálculo actuarial y el patrimonio autónomo, que es el tanque ese donde van a meter la plata, o el banco donde van a meter la plata, los dos son vasos comunicantes que conforman una unidad. De nada le sirve a una población de pensionados que, corrijo respetuosamente, son 3.024, pero si incluimos a las viudas que nunca han reclamado, llegamos a 3.700. Hay 600 viudas que no han reclamado a nivel regional, que no han demandado, perdón. Entonces, ¿de qué nos sirve el cálculo actuarial si no existe fondeo? O sea, esas son cuentas alegres. Eso es como fumar marihuana, ¿cierto? Entonces vamos a decirlo al revés. El patrimonio autónomo es aquella institución financiera donde se depositan los dineros
para hacerlo producir y rentabilizar todo aquello que requiere el grupo de pensionados o de trabajadores para poder atender las necesidades futuras. Entonces ahí está prevista la inflación, están previstos los intereses, todo eso está regulado por una serie de decretos y de medidas que tienen que cumplir las empresas. Ahora bien, si nosotros tenemos una asesoría jurídica y financiera estratégica, novedosa, entonces le podemos decir a la empresa: señores, ustedes nos están debiendo a nosotros 1.500.000.000.000. Lo que quiere decir que ustedes nos tienen que ceder a nosotros la mitad de esa empresa. Y nosotros con el gobierno vamos a vender la empresa en 6 billones de pesos. Y entonces ya no nos vamos a ganar 1.5 sino 3 billones de pesos. Es un ejemplo. Simplemente es un ejemplo. Con esto les quiero decir que si la empresa hasta ahora no ha fondeado el cálculo actuarial, los pensionados y trabajadores son dueños de una gran parte de esta empresa que se aspira a vender por un precio muy atractivo. Porque es que aquí no vale la infraestructura de la empresa, sino el mercado. Un mercado de 50 años, cuando aquí está previsto que entre Barranquilla y Cartagena, de aquí al 2030, van a ser una ciudad de 8 millones de personas. Así está previsto por Planeación Nacional. Es que esa carretera que hoy en día nosotros tomamos de aquí para allá o de allá para acá, de aquí a 15, 20 años, va a haber una población, toda una ciudad de 8 millones de habitantes. Entonces ahí se da gusto cualquier empresa, porque hay un mercado. Además, la costa atlántica es un escenario atractivo para la industria, para la innovación, para la inversión de capitales. Entonces, bueno, la empresa así no vale nada. Digamos que todos esos postes, todas esas líneas, todo lo que ustedes conocen mejor que yo, las subestaciones, etcétera. Supongamos que eso valga 1 billón de pesos. Eso no alcanza para nada, porque no se soluciona nada. Pero el mercado, ¿cuánto vale? Lo que ustedes quieran. Y hay expertos que saben calcular el mercado. La prueba es lo siguiente: es que cuando Electricaribe y Electrocosta entraron a prestar el servicio, teníamos 1.200.000 personas en la costa. Hoy en día tenemos 2.600.000 usuarios. Que haya más pobres que ricos, eso es un problema sociológico. Pero para eso están constituidos los subsidios y una serie de elementos que vienen a compensar las tarifas o las pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mire, compañeros, no es como dijo un dirigente de Sintralecol, de que el doctor Rada lo que estaba montando era un negocio. No, lo que pasa es que el doctor Rada estudió en colegio privado, siendo mi madre una maestra, me financió un colegio privado, y el doctor Rada tiene derecho a ganar toda la plata del mundo cuando hace las cosas bien. Entonces, si yo le gano el proceso a los PPA, o si yo le gano el proceso a las viudas y que le paguen hasta el último centavo desde el día que las esquilmaron, que no solamente su marido se fue a la fosa, sino que también se fue la pensión de él. ¿Por qué no me voy a ganar un dinero? Si yo logro que en el cálculo actuarial introduzcan la doble pensión sin necesidad de volverla a demandar.
a lo que le toca, ¿por qué no me voy a ganar un dinero? Entonces, compañeros, ustedes, el caso de las transacciones de Ramiro, si yo reivindico los derechos que quedaron enredados y disminuidos, ¿por qué no se puede hacer? Entonces, por otra parte, se ha dicho, y ustedes han observado que eso no lo he dicho yo, que lo que yo estoy proponiendo es crear un fondo común, privado, con las reservas de ustedes, y que ese fondo genere unos rendimientos y dividirnos entre todos como si fuera una empresa. Eso es mentira. Lo que yo he dicho es que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han dicho reiteradamente en casos muy recientes de que es totalmente lícito solicitar anticipadamente las mesadas futuras siempre y cuando medie un cálculo actuarial realizado por un profesional idóneo y que eso conste por escrito entre las partes. Eso es lo que yo he dicho. Y he dicho, después que se haga el cálculo actuarial individualizado y cada uno de ustedes me dirá, doctor, yo quiero el dinero mío, y yo le diré, no lo hagas porque te lo ganas. Mejor háblate con una fiduciaria que yo te presento y ellos que meten tu plata en un fondo de pensiones que te va a generar lo mismo o más que una empresa tramposa como Electricaribe. Y si la persona dice, no, yo me quedo porque a mí me da seguridad que se me pague, yo no lo voy a obligar. Él está en todo su derecho. O sea, esas son cuestiones optativas. Hay gente muy ingeniosa. Hay algunos aquí presentes que con 500, 600 millones de pesos compran 2 apartamentos compran 3 apartamentos y esos apartamentos le producen una renta superior a la pensión que él se venía ganando. Naturalmente que la persona que coja ese dinero le pasa como el caso que tenemos aquí, es la Chevron de una señora que recibió 1.000 millones y a raíz de eso fue que la Corte se pronunció, recibió 1.000 millones como sustituta de su marido, una viuda. Y la señora hizo el negocio en el 2001 y en el 2014 resolvió con un abogado pidiendo la nulidad de esa conciliación porque a ella se le había acabado el dinero. Y la señora tenía chofer, enfermera 24 horas, había viajado, tenía unos tratamientos privados porque tenía algunas dolencias y la Corte le dijo que ella había asumido la responsabilidad del manejo. Hay una transferencia de la responsabilidad cuando una persona pide la mesada futura. Luego, si esa persona es vulnerable porque tiene al hijo que quiere montar un negocio, porque tiene al nieto que quiere comprar una moto, o porque tiene muchos familiares que están en muy mala situación y ella es de muy buen corazón y tiene que ayudarlos, esa persona no puede recibir ese dinero. Esa persona hay que obligarla, entre comillas, la asociación, el abogado, a que ella invierta ese dinero en un producto, en un fondo de pensiones, para que cuando muera, que esa es la utilidad, esa plata restante no se quede en Electricaribe o en la nueva empresa, sino que la pueda heredar sus hijos. Por ejemplo, con el perdón de Jairo, ahora falleció la señora madre, lamentablemente, de Jairo.
Ella era sustituta del papá de Jairo. Y esa señora, si se le hubiera hecho un cálculo actuarial, oportunamente, ella fallece y naturalmente que queda un dinero, 30 millones, 40, 50, lo que sea. ¿Sí? Entonces ahora sus hijos, que son los herederos, tuvieran acceso a esos 30, a esos 40, a esos 50 millones de pesos. Esa es la ventaja de tener el cálculo actuarial monetizado a nombre de esa persona en un fondo de pensiones o en una administración fiduciaria con cualquier otro producto que le rente lo mismo o más que lo que tenía. Eso es lo que yo he propuesto. Pero eso no viene ahora. Ahora lo primero que tenemos que lograr es el cálculo actuarial y su fondeo. Y que haya una declaratoria también dentro de ese mismo proceso de que cada uno de los demandantes en la acción de grupo tiene derecho en el momento que él lo determine de poder recibir anticipadamente ese cálculo actuarial. Y eso queda a favor de él para su libre disposición. ¿Okay? Entonces fíjense cómo se descontextualizan las cosas. De que lo que estamos diciendo es, mira, hay estas alternativas frente a una empresa deshonesta, incumplida y que no honra ni siquiera en la compra de los activos ni el convenio de sustitución patronal. El problema de los activos, cuando está ligado por el mismo ombligo, que es la transferencia de activos y que sus derechos hacen parte del precio de la venta, no tenemos nada que ver con ellos frente al proceso ese que llaman político los ciertos dirigentes de pensionados. Es decir, ellos tienen que hacer sus mesas y nosotros nuestras mesas. Cosa diferente es que se comparta información. Pero no tienen nada que ver los señores de Sintralecol con los señores de Asogecoto. De manera de que uno de los factores perturbadores que existen a nivel de los pensionados es estar pendiente de lo que dice Sintralecol o de lo que ellos publican en la prensa, que se reunieron con la ministra. Ya ustedes vieron que la ministra Cecilia López lo que estaba haciendo era política de utilizarlo, porque ya renunció y dice que se lanza a la presidencia. ¡Fuera Pablo Santos de Sintralecol Nacional! ¡Fuera! ¡Fuera Pablo Santos de Sintralecol Nacional! ¡Fuera! Todo esto conduce a la decisión de independizarnos en materia de criterios, en materia de estrategia y de acciones para la consecución de nuestro objetivo de lo que es Sintralecol. Porque es que Sintralecol tiene vasos comunicantes en todas las ciudades con algunas organizaciones minoritarias de pensionados. O dentro de las mayoritarias hay gente que comulga con las minoritarias. ¿Y qué tenemos contra la minoritaria? Que se alimentan de Sintralecol, nada más. Entonces, hagamos un movimiento, una estrategia sólida de gremio de pensionados, donde estemos permanentemente informados, retroalimentados, para que nadie nos diga que lo que estamos viviendo es diferente a la verdad. O sea, la verdad la tenemos nosotros, la estrategia la tenemos nosotros, las acciones las tenemos nosotros y las metas están bien definidas en nosotros, que es lograr
que el contenido de esta carta de Electricaribe se revierta en el transcurso de nuestras acciones y que por fin se nos certifique al final del proceso liquidatorio de que existe un cálculo actuarial que nosotros mismos vamos a verificar contratando los calculistas actuariales que nos pueden decir si eso que nos presentan ellos está bien o está mal. Aquí hay que hacer una pregunta. En el cálculo actuarial que yo leí por encima, porque esto llegó ayer, yo no vi allí a las viudas. Allí en esos 700.000 millones, 769.000 millones, que según yo no veo allí sustitución pensional. Tampoco veo la ley cuarta del Atlántico, de Magdalena y de La Guajira. Tampoco veo la compatibilidad pensional, sino la pensión Monda y Loronda. Allí lo único que se habla es cómo dice la convención, pero no dice la partecita de abajo, el párrafo que establece que es sin perjuicio de la que da el IS. ¿Ok? O sea, ahí están ustedes como compartidos. Ese es el primer trabajo que hay que hacerlo. Nosotros hemos constituido unas pruebas. Creo que a Sogecosta le ha hecho entrega a muchos de ustedes aquí presentes de unos derechos de petición que ya están siendo respondidos, donde la misma empresa nos dice todo lo contrario a lo que dice Sinterrecol Nacional, que sí somos beneficiarios del convenio de sustitución patronal. De manera de que los que no se hayan vinculado a esas acciones deberían hacerlo lo más pronto posible. Y aquellos pensionados que no han venido pero que se encuentran sus familiares también deben preocuparse por establecer que ya recibieron para preconstituir esas pruebas, porque sin esas pruebas no podemos hacer la acción de grupo. Siendo así las cosas, aquí pudiéramos hablar todo el santo día. Siendo así las cosas, aquí podemos hablar todo el santo día, pero por cuestiones obvias, ya es hora de que se cierre la exposición mía y de una manera ordenada vamos a resolver las inquietudes que se hayan presentado en esta audiencia. Muchas gracias.